Durante más de 30 años he visto algo que me ha roto el corazón una y otra vez. Familias que lo tenían todo. Relaciones sólidas, valores fuertes, amor genuino. Y las he visto desmoronarse, no por falta de cariño, sino por errores financieros evitables. Hermanos que dejaron de hablarse. Matrimonios que se rompieron después de décadas juntos. Hijos que arruinaron el legado que sus padres pasaron toda una vida construyendo. Y lo más trágico de todo es que en la mayoría de los casos, estos desastres pudieron evitarse completamente si alguien les hubiera advertido sobre los 5 errores que voy a compartir contigo ahora. No estoy hablando como teórico, estoy hablando como alguien que ha tenido acceso a las finanzas íntimas de miles de familias españolas, que ha visto sus cuentas bancarias, sus deudas, sus inversiones, sus errores, y que ha visto los patrones repetirse generación tras generación con una consistencia aterradora. Estos no son errores pequeños, son errores que destruyen patrimonios, que rompen relaciones, que arruinan vidas. Pero también son errores que, una vez entendidos, son completamente evitables. Error número 1, y es el más devastador de todo: endeudarse por la casa equivocada. En España tenemos una obsesión cultural con la propiedad inmobiliaria que bordea lo religioso. Desde que somos jóvenes nos dicen que comprar una casa es el objetivo supremo de la vida adulta, que no eres realmente exitoso hasta que tienes una propiedad a tu nombre, que pagar alquiler es tirar dinero. Y esta mentalidad, combinada con la presión social y familiar, lleva a millones de españoles a cometer el mayor error financiero de sus vidas. Déjame contarte sobre una familia que conocí. Los llamaré Miguel y Carmen, 32 y 30 años respectivamente, ambos con buenos trabajos. El ingeniero, ella profesora. Ingresos combinados de 60.000 euros anuales. Sólidos, estables, con futuro. Vinieron a verme buscando una hipoteca. Querían comprar una casa en las afueras de Madrid. Zona bonita, casa grande, 4 habitaciones, jardín, garaje doble. El precio era 350.000 euros. Les pregunté por qué necesitaban algo tan grande. Todavía no tenían hijos. Eran solo ellos dos. Me dijeron que estaban planeando tener familia, que querían espacio, que todas sus amistades estaban comprando casas similares, que los padres de Carmen insistían en que esta era una oportunidad única. Hice los números delante de ellos. La hipoteca sería de aproximadamente 1.500 euros mensuales durante 30 años. Añade impuestos, seguros, mantenimiento, servicios, y estaban mirando casi 2.000 euros mensuales. El 40% de sus ingresos netos destinados solo a vivienda. Les advertí, les dije que estaban comprando demasiado pronto, que esta casa los encadenaría financieramente durante décadas, que cada euro que gastaran en esa hipoteca era un euro que no podrían invertir, no podrían ahorrar, no podrían usar para construir verdadera riqueza. Les sugerí alternativas: comprar algo más pequeño, seguir alquilando unos años más mientras aumentaban sus ingresos y sus ahorros, comprar en una zona menos cara. No me escucharon. La presión social era demasiado fuerte. La visión de tener esa casa perfecta era demasiado tentadora. Tomaron la hipoteca, compraron la casa, y durante los siguientes 10 años, vi cómo esa decisión destruía lentamente su vida financiera. No pudieron ahorrar para emergencias. Cuando el coche se rompió, tuvieron que usar tarjetas de crédito. Cuando Carmen quedó embarazada y quiso reducir horas de trabajo, no pudieron permitírselo porque necesitaban ambos salarios completos para la hipoteca. Cuando a Miguel le ofrecieron una oportunidad de trabajo increíble en Barcelona, no pudieron mudarse porque estaban atados a esa casa. Y luego vino 2008. El mercado inmobiliario colapsó. Su casa que habían comprado por 350.000 valía repentinamente 220.000. Debían más de lo que valía. Estaban atrapados. Miguel perdió su trabajo en la recesión. No pudieron pagar la hipoteca. Intentaron vender pero no encontraron comprador. El banco inició procedimientos de ejecución hipotecaria. Su matrimonio, bajo el estrés financiero constante, empezó a resquebrajarse. La última vez que supe de ellos, se habían divorciado, habían perdido la casa, su crédito estaba arruinado, y todo porque cometieron el error clásico español. Compraron la casa equivocada en el momento equivocado por las razones equivocadas. No estoy diciendo que nunca debes comprar propiedad, estoy diciendo que debes comprar lo que realmente puedes permitirte, no lo máximo que el banco te prestará. Que debes comprar cuando estés realmente listo, no cuando la presión social dice que debes hacer. Que una casa debe ser un hogar primero y una inversión segundo, no al revés. La regla que recomiendo es simple pero la mayoría la ignora. Tu hipoteca no debería exceder el 25% de tus ingresos netos, no el 40 o 50% que los bancos dirán que puedes permitir. El 25%. Eso te deja margen para ahorrar, para invertir, para vivir,
para respirar financieramente. Pero eso significa comprar una casa más modesta de la que probablemente quiere. Significa tal vez comprar en una zona menos prestigiosa. Significa resistir la presión de familiares y amigos que te dirán que estás siendo demasiado cauteloso. Pero te diré que más significa que cuando llegue la próxima crisis, y llegará, estarás bien. Significa que si pierdes tu trabajo, tienes margen para aguantar. Significa que puedes aprovechar oportunidades en lugar de estar encadenado a pagos que no puedes perder. Eso es lo que significa comprar la casa correcta. Error número 2. Y este es particularmente español. No hablar de dinero con los hijos. Tenemos esta cultura del silencio financiero. El dinero es tabú. No se habla de ello en la mesa familiar. Los niños no saben cuánto ganan sus padres, cuánto cuestan las cosas, cómo funcionan las finanzas familiares. Y luego nos sorprendemos cuando esos niños crecen y son completamente analfabetos financieramente. He visto esto repetirse en innumerables familias. Padres que trabajaron duro toda su vida, que ahorraron disciplinadamente, que construyeron patrimonio sustancial, y luego sus hijos, que nunca aprendieron el valor del dinero, que nunca entendieron el sacrificio requerido, que nunca desarrollaron habilidades financieras básicas, desperdician todo en pocos años. Recuerdo a una familia en particular. El padre había construido un negocio exitoso durante 40 años, una pequeña empresa de construcción que creció hasta emplear a 50 personas. Cuando murió a los 72 años, dejó un patrimonio de aproximadamente 3 millones de euros entre el negocio, propiedades y ahorros. Tenía 3 hijos. Ninguno había trabajado en el negocio. Los había mantenido deliberadamente alejados porque quería que tuvieran vidas más fáciles que la suya. Dividieron la herencia. 1 millón para cada uno. Parecía suficiente para asegurar sus vidas. 5 años después, 2 de los 3 estaban prácticamente en bancarrota. ¿Qué pasó? No tenían ni idea de cómo gestionar dinero. Nunca habían aprendido. Uno invirtió en varios negocios sin hacer debida diligencia, perdiendo cientos de miles en esquemas que cualquiera con educación financiera básica habría reconocido como malos. El otro simplemente gastó. Coches de lujo, vacaciones extravagantes, regalos caros para amigos. Pensaba que 1 millón era infinito. El tercer hijo, por casualidad, había desarrollado interés en finanzas por su cuenta. Había leído libros. Había educado a sí mismo. Invirtió conservadoramente, vivió modestamente, y hoy ese millón se ha convertido en 2,5 millones. Mismo punto de partida. Resultados completamente diferentes. La única variable era educación financiera. Y aquí está lo trágico. El padre podría haber evitado esto si hubiera involucrado a sus hijos en conversaciones sobre dinero desde jóvenes. Si les hubiera enseñado cómo funcionaba su negocio. Si les hubiera dado responsabilidad financieras graduales. Si hubiera hablado abiertamente sobre dinero en lugar de tratarlo como secreto vergonzoso, sus hijos habrían estado preparados, habrían sabido qué hacer. El legado que trabajó 40 años para construir no se habría evaporado en 5. Entonces aquí está mi consejo para familias españolas. Rompan el tabú. Hablen de dinero con sus hijos, abiertamente, regularmente, edad apropiadamente, pero consistentemente. Enséñenles de dónde viene el dinero, cuánto cuestan las cosas, cómo funcionan los presupuestos, qué es inversión, qué es deuda. Denles experiencia práctica, una asignación que deben gestionar, responsabilidades financieras pequeñas que crecen con la edad. No los protejan de la realidad financiera, prepárenlos para ello, porque eventualmente tendrán que manejar dinero, ya sea el que ganen o el que hereden. Y si nunca les enseñaron, fallarán, y culparse a ustedes mismos será tarde porque ya no estarán ahí para arreglar. Error número 3. Confiar todo al ladrillo. Ya he hablado sobre el problema de endeudarse demasiado por una casa, pero hay otro problema relacionado que es igual de destructivo. Poner todo tu patrimonio en propiedades inmobiliarias. Los españoles hacemos esto constantemente. Compramos la casa donde vivimos. Luego, si tenemos capital extra, compramos otra propiedad, y otra, hasta que el 90 o 100% de nuestro patrimonio está en ladrillo. Esto nos hace sentir seguro. El inmobiliario es tangible. Puedes verlo, tocar, sientes que has logrado algo, pero es una ilusión de seguridad que puede convertirse en pesadilla rápidamente. Lo vi en 2008 y lo he visto muchas veces desde entonces. Familias con múltiples propiedades que pensaban que eran ricas, descubrir que estaban financieramente frágiles. Conocí a un hombre, lo llamaré Antonio, 58 años. Había trabajado en banca la mayor parte de su carrera, ganaba bien, y durante 20 años, cada vez que acumulaba capital suficiente, compraba otra propiedad. Tenía 6 en total cuando vino a ver su casa principal, 2 apartamentos que alquilaba y 3 pequeñas propiedades comerciales. En papel, su patrimonio era impresionante, más de 2 millones de euros en valor inmobiliario. Pero cuando miré más de cerca, vi problemas serios. Primero,
tenía hipotecas en 5 de las 6 propiedades. Su nivel de endeudamiento era alto. Segundo, sus propiedades de alquiler no estaban generando tanto efectivo como pensaba una vez que descontabas hipotecas, impuestos, mantenimiento, vacantes. Tercero, toda su riqueza era ilíquida. No podía acceder a ella sin vender propiedades, lo cual en mercado normal toma meses y en mercado malo puede tomar años o ser imposible. Y luego su industria cambió. La banca pasó por reestructuración. Lo despidieron a los 60 años. De repente, sin ingresos de trabajo, sus propiedades pasaron de ser activos a cargas. Necesitaba efectivo para vivir, pero todo su dinero estaba atrapado en ladrillo. Intentó vender una propiedad. El mercado estaba lento. Tardó 14 meses en encontrar comprador y tuvo que aceptar un precio 20% por debajo de lo esperado. Mientras tanto, estaba quemando sus ahorros de efectivo limitado. Y aquí está la ironía cruel. Era millonario en papel pero estaba luchando para pagar facturas mensuales. Eso es el problema de tener todo en activos y líquidos. La diversificación no es solo sobre tener múltiples propiedades, es sobre tener diferentes tipos de activos. Propiedades, sí, pero también acciones, bonos, efectivo, tal vez metales preciosos, diferentes clases de activos que reaccionan diferentemente a condiciones económicas. Las propiedades pueden ser parte de tu cartera, pero no deberían ser toda tu cartera. Mi recomendación para la mayoría de familias es que inmobiliario no exceda 50% de tu patrimonio total, y dentro de ese inmobiliario, tu residencia principal no debería contar como inversión. Es una necesidad, no un activo generador de ingreso. Solo propiedades que generen renta positiva real cuentan como inversiones. El resto de tu patrimonio debería estar en activos líquidos diversificados, acciones, fondos, bonos, cosas que puedas convertir en efectivo rápidamente si necesitas, cosas que no requieran mantenimiento constante, cosas que te den flexibilidad, porque en finanzas personales, la flexibilidad es riqueza, y cuando todo está atado en propiedades, no tienes flexibilidad, estás rígido, vulnerable, atrapado. Error número 4, y este destroza familias más que cualquier otro. Mezclar familia y dinero sin reglas claras. Préstamos entre familiares sin contratos formales. Inversiones familiares sin acuerdos escritos. Herencias sin planificación clara. Negocios familiares sin estructura profesional. Estas situaciones, sin protecciones adecuadas, son bombas de tiempo relacionales. He visto a hermanos que se amaban profundamente terminar enemigos permanentes por dinero. Y casi siempre es la misma historia. Alguien prestó dinero a un familiar basado en confianza y amor. No hubo contrato, no hubo términos claros, no hubo plan de pago específico, solo un entendimiento vago de que el dinero sería devuelto eventualmente, y luego la vida pasa. El que pidió prestado tiene emergencias, o tiene otras prioridades, o simplemente no considera la deuda tan importante como el prestamista. El que prestó empieza a resentirse, necesitaba ese dinero, o siente que está siendo aprovechado, pero no dice nada porque no quiere crear conflicto familiar. El resentimiento crece en silencio, y luego, en algún momento, explota. Una discusión en una comida familiar, un comentario hiriente, y de repente una relación de décadas está destruida por algo que podría haberse manejado con una conversación clara y un acuerdo simple al principio. Déjame contarte sobre dos hermanas que conocí. Las llamaré Isabel y Rosa. Siempre habían sido cercanas. Isabel era mayor, más establecida financieramente. Rosa estaba pasando por dificultades. Su marido había perdido su trabajo. Estaban luchando con la hipoteca. Isabel prestó a Rosa 25.000 euros. Le dijo que no había prisa en devolverlo, que solo lo devolviera cuando pudiera. Pasaron 5 años. Rosa nunca devolvió el dinero, no porque no quisiera, sino porque siempre había algo más urgente. El coche se rompió. Los niños necesitaban cosas para el colegio. Nunca sintió que estaba en posición de devolver. E Isabel nunca preguntó directamente porque no quería parecer insensible. Pero por dentro, estaba furiosa. Sentía que su hermana la estaba aprovechando, que Rosa se había ido de vacaciones el año anterior pero no había mencionado devolver el préstamo. Finalmente explotó en una cena de Navidad. Isabel hizo un comentario sarcástico sobre las vacaciones de Rosa. Rosa se defendió. La discusión escaló. Cosas terribles fueron dichas. Verdades dolorosas salieron a la luz. Y desde entonces, 6 años después, esas hermanas no se hablan. Sus hijos, que eran primos cercanos, han perdido esa relación. Los padres ancianos están destrozados por la división de su familia. Todo por 25.000 euros y falta de comunicación clara. Aquí está la verdad brutal. Familia y dinero pueden mezclarse, pero solo si estableces reglas profesionales. Si vas a prestar dinero a un familiar, hazlo formalmente. Contrato escrito, términos claros, plan de pago específico. Y ambas partes deben entender que este es un acuerdo de negocio,
no un favor casual. Mejor aún, si puedes permitirte ayudar a un familiar, considera si puedes darlo como regalo en lugar de préstamo. Si puedes darte el lujo de no recuperarlo, entonces dilo claramente. Esto es un regalo, no un préstamo. No espero devolución. Eso elimina toda ambigüedad y protege la relación. Pero si necesitas que sea devuelto, entonces trátalo como negocio, porque mezclar amor y dinero sin estructura es receta para destruir ambos. Y para herencias, planificación clara es absolutamente crítico. No dejes que tus hijos descubran tu plan de herencia después de que mueras cuando ya no puedes explicar tu razonamiento. Habla con ellos mientras vives. Explica tus decisiones. Si estás dividiendo desigualmente, explica por qué. Si estás dejando el negocio familiar a un hijo pero no a otros, habla sobre compensaciones. Transparencia previene resentimiento. Secreto crea sospecha y conflicto. Error número 5, y este es sutil pero devastador a largo plazo. Esperar a heredar en lugar de construir. En España tenemos una cultura de herencia fuerte. Los padres trabajan toda su vida para dejar algo a sus hijos. Los hijos, consciente o inconscientemente, cuentan con esa herencia para su propia seguridad financiera. Y este patrón, aunque parece inofensivo, crea problemas serios en ambos lados. Del lado de los padres, la presión de tener que dejar herencia los hace tomar decisiones financieras subóptimas. Viven por debajo de sus medios incluso cuando podrían permitirse disfrutar más. Trabajan más años de los necesarios. Niegan a sí mismos experiencias y comodidades. Todo para asegurar que hay algo que dejar. Y muchas veces mueren con dinero que nunca disfrutaron. Dinero que habría mejorado sus últimos años pero que guardaron por obligación. Del lado de los hijos, la expectativa de herencia crea pasividad financiera. ¿Para qué esforzarse tanto por ahorrar e invertir agresivamente cuando eventualmente heredarás? Es un pensamiento subconsciente pero poderoso, y lleva a una generación completa que no construye su propia riqueza de manera agresiva porque está contando con la riqueza de sus padres. Y luego, cuando finalmente llega la herencia, a menudo es mucho menos de lo esperado. Los costos médicos de los últimos años consumieron mucho. Los impuestos de herencia tomaron su parte. Múltiples hermanos dividieron lo que quedó. Y lo que parecía una suma grande en teoría se convierte en cantidad modesta en práctica. No suficiente para retirarse. No suficiente para cambiar tu vida. Solo suficiente para lamentar no haber construido tu propia riqueza independientemente. Vi a un hombre de 55 años completamente devastado cuando su padre murió. No por el dolor de la pérdida, eso también, sino porque descubrió que no había herencia significativa. El padre había gastado casi todo en cuidado médico los últimos 5 años de su vida. El hijo había pasado las últimas 2 décadas asumiendo que eventualmente heredaría suficiente para complementar sus ahorros mínimos. Ahora se daba cuenta de que tenía 10 años hasta retiro normal y casi nada ahorrado. Había desperdiciado 30 años de potencial de construcción de riqueza porque estaba contando con dinero que nunca llegó. Aquí está mi consejo tanto para padres como para hijos. Padres, amen a sus hijos lo suficiente como para no sacrificar su propia comodidad por herencia que quizás no necesiten. Disfruten sus últimos años. Viajen, gasten en su salud y comodidad. Dejen menos pero vivan mejor. Sus hijos adultos deberían estar construyendo sus propias vidas, no esperando las suyas. E hijos, nunca cuenten con herencia. Nunca la factoricen en su planificación financiera. Construyan como si no existiera. Y entonces, si eventualmente heredan algo, será un bonus maravilloso. Pero su seguridad financiera no dependerá de ello. Estarán bien de cualquier manera. Esa es la única forma sana de relacionarse con herencia potencial. Como posibilidad agradable, no como plan financiero. Ahora déjame reunir todo esto porque estos 5 errores, aunque los he presentado separadamente, a menudo se entrelazan de maneras que multiplican el daño. Una familia compra una casa demasiado cara, lo que les impide ahorrar e invertir en nada más que inmobiliario, lo que crea fragilidad financiera, lo que lleva a préstamos entre familiares cuando llegan emergencias, lo que crea conflictos, y todo mientras la siguiente generación no está aprendiendo nada sobre finanzas porque el dinero es tabú en la familia. Es un círculo vicioso que se repite generación tras generación, pero puede romperse. Requiere conciencia, requiere valentía para hacer cosas diferente de como las hizo tu familia. Requiere comunicación abierta sobre dinero incluso cuando es incómodo. Requiere planificación deliberada en lugar de simplemente hacer lo que todos hacen. He visto familias romper estos patrones. Familias que deciden comprar casas modestas y construir riqueza
riqueza diversificada. Familias que hablan abiertamente sobre dinero con sus hijos desde jóvenes. Familias que establecen reglas claras cuando mezclan familia y finanzas. Familias donde cada generación construye su propia riqueza independientemente. Y esas familias no solo son más ricas financieramente, son más ricas relacionalmente. Tienen menos conflicto, más confianza, mejor comunicación. Porque al final, el dinero no es solo números en cuentas, es relaciones, es oportunidades, es libertad, es seguridad. Y cuando lo manejas mal, destruyes todas esas cosas. Pero cuando lo manejas bien, cuando evitas estos 5 errores devastadores, proteges no solo tu patrimonio sino tu familia misma. Y eso es lo que realmente importa. No cuánto dinero tienes cuando mueres, sino si tus hijos hablan entre ellos después de que te vas. Si tu matrimonio sobrevivió las presiones financieras. Si construiste algo que perdura no solo en términos de euros sino en términos de valores, conocimiento, relaciones fuertes. Estos 5 errores han destruido más familias españolas de las que puedo contar. Pero no tienen que destruir la tuya. Ahora los conoces. Ahora puedes evitar. La pregunta es si tendrás la sabiduría y la valentía de hacerlo diferente.